bienvenidos a un nuevo episodio de Vía Tecnológica aquí en BTV Canal 32. Como ya es costumbre, este es un programa que tiene un corte educativo porque la realidad es que estamos rodeados de mucha tecnología y no siempre sabemos qué hacer con ella o cómo sacarle el debido provecho. Y precisamente porque se trata de saber lo que está pasando, empezamos con la actualidad tecnológica. Lo primero que les quiero decir en esta primera parte de actualidad tecnológica es que Bitcoin ya no es una moneda de curso legal en El Salvador. Para quienes no conocen este detalle, en septiembre del año 2021, este país hizo historia al convertirse en el primero en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Esto lo que significa es que en ese momento que les mencioné, El Salvador empezó a utilizar Bitcoin como si fuese la moneda de ellos. Estaba conjuntamente con el dólar y cualquier comercio podía hacer transacciones en Bitcoin sin ningún problema. Incluso para estos fines se sacó una aplicación y se les regaló una cantidad determinada de Bitcoin a quienes bajaran esa aplicación, porque era todo parte de un plan para que la gente se entusiasmara con esta tecnología y adoptara también Bitcoin en su día a día. El problema es que las cosas, si bien suenan interesantes en papel, no siempre traducen bien en la realidad, y esto trajo muchos dolores de cabeza, según reseñaron los medios de ese propio país en ese momento en que se decidió adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. No se está diciendo que esto haya sido una mala idea, pero ciertamente fue un experimento que causó mucha controversia, que fue también motivo de muchos análisis y muchos debates, sobre todo porque Bitcoin para muchos salvadoreños era algo desconocido. Y si bien había planes de utilizar Bitcoin como una palanca hacia la inclusión financiera en ese país, al final esto no ocurrió así. Y en lo que pasaban las cosas y se debatía el tema, hubo también mucha presión internacional de parte de organismos como el Fondo Monetario Internacional sobre este asunto de tener Bitcoin como moneda de curso legal, y al final podemos decir que el FMI ganó la partida, porque durante mucho tiempo ellos condicionaban a El Salvador a que recibiera un préstamo requería que ellos eliminaran ese estatus de moneda legal al Bitcoin. Y hubo resistencia, pero en estos días ocurrió justamente eso. El Salvador tiene acceso a un préstamo de 1.400 millones de dólares a través del FMI, y la condición para tener este acceso fue eliminar ese estatus a Bitcoin. Significa que en este momento el uso de Bitcoin es voluntario en El Salvador. Ya no hay una imposición en ese sentido. Y con esto también podemos decir que quedan en entredicho algunos planes grandiosos que se habían anunciado en torno a Bitcoin. Por ejemplo, el presidente de ese país, Nayib Bukele, había anunciado tiempo atrás, con mucho entusiasmo, la construcción de una llamada Bitcoin City o Ciudad Bitcoin, cuyos planes incluían aprovechar energía volcánica, porque hay que recordar que en El Salvador hay algunos volcanes. Este es un país que es conocido en parte por esa característica, y se estaba pensando aprovechar esa energía para así tener un conglomerado completo donde había sostenibilidad, pero al mismo tiempo había modernidad y esa inclusión financiera que ya les comenté. Pues esto de la ciudad Bitcoin, que desde hace un tiempo no se escucha hablar de esto, es de las cosas que quedan en entredicho ahora que ya Bitcoin no es una moneda de curso legal en ese país. Ahora bien, las cosas nunca son a blanco y negro, y lo cierto es que Bukele sigue apostando a Bitcoin. La muestra de esto es que actualmente El Salvador tiene una reserva de Bitcoin que supera las 6.045 unidades. Y si bien este es un número pequeño, hay que tomar las cosas como son y calcular cuál es el valor de Bitcoin.
Si lo calculamos rápidamente, podemos decir que esos 6.045 Bitcoin que tiene El Salvador en reserva equivalen actualmente a más de 622 millones de dólares. Si a esto agregamos que hay analistas que predicen que Bitcoin puede llegar a valer hasta $200.000 en este año, todo impulsado por la presencia de Donald Trump en la presidencia estadounidense, y esto en base a unas promesas que él hizo sobre criptomonedas en general, podemos decir que si esto llega a ocurrir y El Salvador puede efectivamente canjear esos Bitcoin por dinero como dólares, podríamos decir que la movida no fue tan mala como en su momento se quiso decir. Hay que tomar en cuenta que este tipo de movidas tan audaces no siempre caen bien y no siempre se hacen en el momento más adecuado. Podría decirse que por el momento esta apuesta por Bitcoin en El Salvador fue un fracaso si lo vemos desde el punto de vista de la imposición del FMI. Pero todavía falta mucho y hay que ver lo que ocurre de aquí a que finalice el año o incluso de aquí a 5 años antes de determinar si realmente fue una mala idea o si fue una visión que en su momento fue incomprendida, pero que finalmente dio frutos. Para esto hay que darle tiempo. Vamos a pasar ahora a hablar de un tema que nunca falta en este segmento, y ese es inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como ya ustedes quizás han visto, da para todo, y eso incluye lo bueno y lo malo. Por este motivo es que siempre hay un debate ético, sobre todo con compañías como OpenAI, que es la compañía que lleva el liderazgo en Estados Unidos en este desarrollo, y la compañía que se considera más audaz en sus intentos por desarrollar esta tecnología a un nivel de superinteligencia o inteligencia artificial general. Sin embargo, OpenAI no es la única compañía que tiene ambiciones un tanto descontroladas. Recientemente fue noticia el hecho de que Google hizo cambios en lo que son sus principios de inteligencia artificial, y esto es importante porque ahora ellos han eliminado de esos principios que tenían la posibilidad de desarrollar inteligencia artificial para ser utilizada en armas o en sistemas de vigilancia. Y esto es algo que hasta el 30 de enero sí estaba contemplado. ¿Qué ha cambiado? El panorama mundial. Con Trump al mando de Estados Unidos se están dando unas situaciones de geopolítica que se hacen cada vez más fuertes. Y también es importante en este punto recordar que China ha estado haciendo unos despliegues impresionantes de sistemas de inteligencia artificial que no solamente compiten con lo que se ha estado presentando en Estados Unidos, sino que incluso llegan a superarlos en algunos puntos. Algo que llama la atención de la nueva concepción que tiene Google de su desarrollo de inteligencia artificial es que ellos señalan que es importante que el dominio de estos desarrollos, de esta tecnología, estén bajo el mando de países democráticos o que puedan garantizar democracia. Y esto, sin duda alguna, es una referencia a lo que se está viendo desde China, porque sabemos que China tiene un gobierno que es autoritario y que es el gran rival de Estados Unidos en el escenario internacional. De hecho, hay una carrera ahora mismo por imponerse en el espacio de inteligencia artificial y en otros espacios también, y los principales protagonistas son precisamente Estados Unidos y China. Esto es lo que ha cambiado y posiblemente, así como Google hizo estos cambios, vamos a estar viendo cambios similares en otras compañías que se están dedicando al tema de la inteligencia artificial. Siguiendo con el tema de geopolítica y de la situación de China y Estados Unidos, algo que ocurrió recientemente y que llamó poderosamente la atención y también generó preocupación es que momentáneamente el Servicio Postal de los Estados Unidos detuvo la entrada de paquetería china a ese país, y todo esto tiene que ver con una guerra de aranceles que se desató entre ambos países. Empezó con que Estados Unidos impuso unos aranceles a China, luego China de manera retaliatoria hizo lo mismo, y de ahí vinieron también otras medidas que aparentemente no fueron del agrado de Estados Unidos, y esto aparentemente también llevó a esa decisión que ya les comenté.
si bien se le dio hacia atrás a esta medida relativamente rápido, causó daños, sobre todo a personas que no tienen quizás que ver con esta situación, que habían pedido algunas mercancías a sitios conocidos como Shein o Temu, y que de repente se vieron una situación de que sus paquetes no iban a llegar en la fecha prevista. Algo importante también que hizo Estados Unidos es que eliminó unas exenciones que permitían también la entrada de esas mercancías sin aranceles y sin tarifas aduanales. Esto probablemente va a tener un efecto a varios niveles. Los que siguen las redes sociales habrán visto que hay influencers que hacen una serie de actividades con esas mercancías que compran de manera masiva a las tiendas que ya mencioné. Y también hay negocios que se aprovechan de esas facilidades para ofrecer esas mercancías ya a nivel local. Todo esto va a sufrir y lo peor de esto es que quizás todavía no hemos visto el final de hacia dónde van a llegar estos países con su guerra de aranceles. Y ya para finalizar, actualidad tecnológica, un dato que tiene que ver con Apple. Se ha estado diciendo durante mucho tiempo que Apple está trabajando en el desarrollo de unos lentes de inteligencia, o mejor dicho, de realidad aumentada. Y esto, como ya comenté, se tiene mucho tiempo diciendo, pero todavía no se materializa. Lo que Apple sí presentó hace un tiempo fue algo llamado Apple Vision Pro, que es algo bastante pesado si lo comparamos a unas gafas sencillas como las que presentó Meta recientemente, pero lo que se está diciendo ahora es que esos planes definitivamente se han cancelado. Los planes de esos lentes que serían llamados Apple Glasses y que tendrían un formato sencillo como unas gafas o lentes normales, ya no va a pasar. Y todo porque las presentaciones que se han hecho a la compañía no han convencido del todo a la directiva. Y eso podría darnos también una idea de que quizás el futuro no sea tanto hacia lentes que vaya o hacia gafas y se vaya a quedar más bien en smartphones. Y esto lo comento porque desde hace un tiempo la industria tecnológica ha estado tratando de imponer ese formato de wearables, específicamente de lentes o de gafas, con tal de que las personas ya no usen un smartphone, sino que tengan toda esa tecnología integrada a nivel de la vista. Tenemos estos lentes, tenemos el campo visual lleno de información, eso es lo que se quiere buscar, pero cuando vemos que Apple no está en eso, nos dice que quizás las cosas al final no van a ir por ahí. Como siempre, hay que darle tiempo a esto a ver qué ocurre. Estamos aquí de vuelta en Vía Tecnológica y es el momento del Rincón del Experto. Ustedes recordarán que hace unos días estuve comentando aquí de un producto llamado Enron Egg. Y esto engañó a medio mundo momentáneamente porque se tenía la idea de que por fin podíamos tener un reactor nuclear en nuestros hogares, cortesía de Enron. Para hablar de este tema, porque si bien el producto no es real, se llamó mucho la atención, me acompaña hoy Antonio Gómez Zamora, a quienes ya ustedes conocen porque es la tercera vez que viene por aquí. Bienvenido, Antonio. Gracias por invitarme a tu programa de nuevo. Gracias a ti por aceptar la invitación. Para recordarles, Antonio es socio gerente en REN Power y la razón por la que está aquí es porque la energía nuclear es lo que llama la atención de este producto que al final no fue un producto. Y en ese sentido, Antonio, me gustaría empezar preguntándote, ¿qué te pareció eso que se presentó como algo real ese día? No, pues la verdad es que es una historia muy bonita, tan bonita que no es verdad, ¿eh? Lamentablemente. Pero sí ha resultado interesante y yo creo que eso es lo que puede venir al hilo de la conversación que vamos a tener los próximos minutos, el dar la oportunidad de poder despertar un debate acerca de cuál es la realidad, el presente y el futuro de la energía nuclear en el mundo, ¿no? Correcto. Para recordarle un poco al público, Enron Egg tenía como premisa que es una especie de reactor nuclear pequeño, ya compacto para el hogar,
con la intención de proveer electricidad por hasta 10 años de manera ininterrumpida y a muy bajo costo. Esa era la premisa y por ese motivo fue que resultó tan llamativo, porque hay una crisis. La gente se está quejando de que la electricidad está muy cara. Y de hecho, por el tema de inteligencia artificial, se habla de que eso está muy presionado, el sistema de energía a nivel mundial, por esta causa. Pero vamos a hablar de lo que es específicamente energía nuclear, porque se habla mucho de esto, pero vamos a decir la verdad, la mayoría de la gente no sabe de qué en realidad se trata esto. Bueno, la energía nuclear es un concepto amplio que podemos dividir en dos tipos de reacción y por lo tanto diferentes tipos de tecnología, pero fundamentalmente se basa en aprovechar la energía que liberan determinados procesos atómicos, es decir, o bien el hecho de dividir un átomo pesado o bien el hecho de unir dos átomos ligeros. Si estamos dividiendo un átomo pesado, estaríamos hablando de la fisión nuclear, y si estamos hablando de unir dos átomos ligeros, estamos hablando de la fusión nuclear. ¿Qué hace la fisión? El proceso de fisión lo que utiliza es la energía que se libera a través del impacto de un neutrón en un átomo pesado, en este caso el uranio 235. Ese neutrón fisiona el átomo de uranio 235, genera energía térmica, que es la que se aprovecha en un ciclo de Carnot convencional, y a su vez libera otros neutrones para seguir alimentando lo que se llama reacción en cadena, que es una expresión que puede ser un poco alarmante, en el sentido de que precisamente el control fundamental de una central de este tipo es poder mantener la población neutrónica del reactor estable. Es decir, si yo fisiono un átomo a través de inyectar un neutrón, yo tengo que controlar los neutrones que se generan a través de las siguientes y subsiguientes fisiones, porque si yo no lo controlo, estaríamos en el caso de una reacción en cadena descontrolada, que es lo que nos llevaría a los usos militares de la energía atómica. En el caso de la fusión, estaríamos hablando de que tomamos dos átomos ligeros, dos isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio, los unimos a través de la aplicación de una alta cantidad de energía, formamos el producto, es un átomo de helio, y a su vez esa unión o esa fusión genera una energía que debe ser mayor que la que yo he utilizado para fusionarlos. En el caso de la fisión ya llevamos muchos años con tecnologías que están funcionando a escala, todos sabemos, llevamos décadas funcionando con la energía nuclear para usos de generación de energía eléctrica. En el caso de la fusión todavía estamos, aunque se han hecho en los últimos años grandes avances y grandes desarrollos, todavía estamos, son tecnologías en desarrollo. ¿Por qué? Porque las temperaturas que se alcanzan en ese proceso son tan altas que todavía, pues en concepto de materiales o en concepto de control de la reacción, pues hay que seguir avanzando más. Se han hecho progresos con el reactor ITER, con la fusión por confinamiento inercial, pero todavía estamos un poco lejos de lo que sería el aprovechamiento para la generación eléctrica a gran escala. Sí, definitivamente es interesante todo lo que has comentado aquí. Y qué bueno que mientras hablabas, mencionabas cuáles serían esos átomos pesados o ligeros. Ya mencionaste lo del uranio, un tipo de uranio específico, así como mencionaste deuterio, tritio, para formar, en el caso de la fusión. Y eso es lo fascinante del tema de energía nuclear, que no es algo simple, aun cuando el producto que genera quizás lo veamos como algo simple. Y es por eso también que se considera algo delicado. Eso me lleva a una pregunta que es muy importante, porque no en todos los países hay energía nuclear. Sin embargo, Europa, según se ha visto en la historia, tiene, digamos, una tradición de ese tipo de energía. Y quizás tú nos puedes comentar por qué y también decirnos qué se requiere para tener una planta que funcione adecuadamente.
Bueno, a día de hoy en la operación comercial hay cerca de 400 gigavatios en todo el mundo. En los últimos años se ha retomado, los países han retomado la construcción, el desarrollo y construcción de plantas de energía nuclear, máxime cuando hace unos años pues la propia Unión Europea consideró la energía nuclear como energía limpia y la está considerando energía limpia como un apoyo y un backup a las renovables, como una energía de base en ese sentido, ¿no? Más del 80% del coste asociado al diseño y a la construcción de una central nuclear está destinado a medidas de seguridad. Es decir, el hecho de que tengamos que controlar muy bien cómo son esas reacciones en cadena, implica que tenemos que tener muchos sistemas y muchos sistemas redundantes de refrigeración del reactor, de moderador para que la velocidad de los neutrones baje y por lo tanto baje, digamos, entre comillas, la potencia del reactor. Es decir, todo eso desde los años 60, 70 hasta ahora mismo ya estamos en los reactores que están en operación son los de la generación 3 y 3 más, es decir, han pasado 3 generaciones desde los primeros reactores que se construyeron, plantas de 1000 megavatios, plantas de 1200 megavatios, y ahora mismo estos reactores ya son reactores con unos sistemas de seguridad inherentes, pasivos, todo dirigido a que la operación de las plantas no solo sea segura, sino que además sea, en caso de cualquier tipo de contingencia, pues sea controlable, ¿no? Han irrumpido en los últimos años, y eso es muy interesante, y ahora vuelvo a la pregunta que me has hecho, los reactores modulares, y eso es algo que concatenaremos con esta idea del Enron-Egg. Mientras inicialmente las plantas nucleares que se construían eran plantas de mínimo 1000 megavatios, ahora ya están apareciendo, ya hay comercializados reactores modulares que son reactores de 300 megavatios de potencia, es decir, de 1000 megavatios a 300 megavatios. Estamos hablando que cada vez se están construyendo reactores más pequeños y además autónomos, y además encapsulados, y además, digamos, para manejar prácticamente encender y apagar, ¿no? En ese sentido, está previsto que hasta 2050 ya haya más de 200 gigavatios de este tipo de reactores modulares funcionando. Y como bien decías tú antes, la estrella para la aplicación de este tipo de reactores van a ser los centros de cálculo asociados a la inteligencia artificial, que van a requerir una gran cantidad de energía eléctrica, y estos reactores no tienen el proceso tan amplio de permisología como una gran central, son fáciles de transportar, muchos de ellos tienen el tamaño de un contenedor de 40 pies, y con eso se instalan de manera fácil, se operan de manera fácil y puedes ir creciendo, porque al ser modulares simplemente tienes que interconectar uno con otro y vas haciendo crecer en función de tu capacidad. ¿Qué se necesita? ¿Qué ha pasado en Europa? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Bueno, Europa apostó sobre todo, Francia es el gran actor nuclear de Europa, ¿no? Francia ya no solo tiene instalaciones de generación nuclear, también tiene instalaciones de enriquecimiento de uranio. O sea, digamos que Francia se ha ocupado en tener una tecnología propia, de la que además se sienten muy orgullosos, Framatome, fabricación de equipos nucleares, fabricación de equipos para separación, y ellos han seguido manteniendo su apuesta. Por otro lado, ha habido países en Europa que han adoptado un poco la tendencia suicida, entre comillas, de decir, oye, yo cierro, pues llevados por políticas quizá, pues desde el punto de vista políticas verdes a lo mejor malentendidas, pues tipo Alemania o Italia, que en su momento optó por cerrar los reactores nucleares. Ahora parece que Giorgia Meloni quiere volver a ponerlos en marcha. España, que está en una situación en la que no se sabe si quiere cerrarlos o no quiere cerrarlos, pero lo que sí parece es que la tendencia en el mundo es a construir reactores nucleares, y de hecho el campeón en los últimos años está siendo China. China, además de dedicarse a la tarea de ser el líder en la instalación de proyectos renovables, también está siendo el líder en la instalación de proyectos nucleares. ¿Por qué no todos los países
tienen acceso a esas tecnologías. La tecnología nuclear es una tecnología que, al compartir uso civil y militar, los grandes o los fabricantes o los diseñadores, que básicamente son americanos, franceses, japoneses, pues tienen unos permisos y tienen unas patentes y tienen unas obligaciones en caso de que tú decidas instalar esas plantas, que no, por cuestiones políticas, pues no a todo el mundo se las pueden otorgar, ¿no? No obstante, el tema de los reactores modulares yo creo que también va a universalizar un poco, en ese sentido, el uso de la energía nuclear. En los próximos años los países van a seguir construyendo grandes centrales, pero donde vamos a asistir a un crecimiento exponencial es en la instalación de reactores modulares. Ciertamente esa parece ser la tendencia. Mencionaste lo de inteligencia artificial, que inicialmente lo había mencionado yo también. Y es bueno que el público sepa que en Estados Unidos hay planes de revivir por lo menos una planta que es nuclear, para Microsoft específicamente, porque es una realidad documentada que el desarrollo de esta tecnología requiere de muchos recursos energéticos y no está dando abasto lo que hay actualmente. También tiene la ventaja, como ya decías, de que la energía nuclear es limpia, y eso es uno de sus atractivos. Pero es bueno en este punto decir que también su manejo, y creo que esto ya tú lo has inferido con lo que has comentado, es bastante delicado. No estamos hablando de algo sencillo bajo ninguna circunstancia. Y de hecho, cuando ha habido accidentes nucleares, eso ha sido noticia internacional. Está el caso más conocido, que es Chernóbil, pero también se ha dado el caso en Japón. O sea, los accidentes ocurren en cualquier parte, hay que decirlo así, pero en el caso de una planta nuclear, digamos que es todavía más delicado. Tú me dirás si esta concepción es errada o si es real. La energía nuclear es limpia, es segura, genera el menor volumen de residuos que cualquier otra tecnología convencional de combustión. Sí es verdad que los residuos pues tienen una vida media de actividad que nos obliga a tenerlos confinados y vigilados durante muchos años, pero también es verdad que existen reactores de nueva generación que pueden incluso utilizar estos combustibles que ya han sido utilizados en una primera fase, ¿no? Ha habido 3 grandes accidentes a lo largo de la historia de la energía nuclear: el accidente de Harrisburg en Estados Unidos, el de Chernóbil y Fukushima, ¿no? Chernóbil, que creo que ha sido un poco, fue el gran paradigma de los problemas de un diseño deficiente y una operación más deficiente todavía. De hecho, hay, a los que sean los que les gusten las series, hay por ahí circulando una serie relativa al accidente de Chernóbil, que bueno, pues es en cierto modo interesante, pero el accidente de Chernóbil ocurrió en una operación que nunca se tenía que haber hecho, asociada dentro de un reactor que por diseño era inherentemente inseguro. Bueno, todas esas situaciones, es decir, todo eso, lo que se ha ido corrigiendo a lo largo de los años, a medida que las nuevas generaciones de reactores van surgiendo. Es decir, hacer reactores, primero, en los que la intervención de la operación o de un error de operación no sea relevante desde el punto de vista de la integridad del reactor. Pues, ¿cuál es el problema? El problema ahí es que la población neutrónica del reactor aumente, se produce una reacción en cadena, la temperatura aumente tanto que comprometa la integridad estructural de los elementos combustibles. Entonces, a partir de ahí sí que pues ya se produce fuga de material combustible, se contamina el refrigerante, si falla el sistema de refrigeración. Bueno, pues todos esos elementos que en un momento determinado podían verse asociados a un error de operación o a un error de diseño son los que se han ido corrigiendo en las nuevas generaciones de grandes reactores,
y los que aparecen ya totalmente, digamos, subsanados en los nuevos reactores modulares. O sea, la idea de un reactor modular, que si hacemos el símil, llevarlo al infinito, pues sería el famoso Enron Egg, la idea de un reactor modular es que el reactor funcione solo. Sea prácticamente, vamos a exagerarlo, pero sea prácticamente que le des al botón que arranque y que le des al botón y que apague. Y que ningún error, o si te quedas sin suministro externo de energía, o si hay algún tema con la refrigeración, o tal, que todo sea autosostenible y autocontrolable. Esa es la idea, y por eso este tipo de reactores van a ser un éxito. Todos aquellos accidentes que fueron desgracias personales y supusieron además un gran lastre desde el punto de vista reputacional para toda esa tecnología, lo que sí han ayudado es ayudado a que los diseños de las nuevas generaciones de reactores se hagan mejor y se hagan teniendo en cuenta que, pues, aunque llegue un señor, como pasó en Chernóbil, que decidió cortar el sistema de refrigeración para ver cuál era el tiempo de respuesta, bueno, pues aunque pase todo eso, pues las cosas, el reactor no aumente su población neutrónica, no aumente la temperatura de manera inadecuada, se pueda seguir refrigerando y se pueda, en cualquier caso, si además todo eso pasa a la vez, pueda automáticamente, digamos, extinguirse, apagarse. O sea, que podríamos decir que eso está integrado ya en el diseño, tomando en cuenta esas situaciones que ocurrieron anteriormente. Sí, en estos nuevos reactores nucleares ya de hecho hay una nueva generación que está en diseño, que van a ser reactores que van a estar refrigerados por sales fundidas, sales minerales fundidas, de manera que así pues estamos todavía más disminuyendo el riesgo de una posible fuga de refrigerante. Es decir, la tecnología nuclear que se ha desarrollado desde los años 60 ha creado una industria muy poderosa con unos grandes valores y talentos técnicos, y que los países que han apostado por ello, en concreto pues Japón, Francia, Estados Unidos, ahora China, Rusia con las falencias y con los problemas que hemos hablado anteriormente, pero todos estos países han aprendido de los errores y ahora mismo no es casual que todos estén empezando, y sobre todo los países en emergencia, en crecimiento, estén empezando a apostar por la instalación nuevamente de reactores de producción masiva de electricidad. ¿Qué posibilidad habría de que algún día veamos energía nuclear aquí, en República Dominicana? Bueno, República Dominicana tiene un viceministerio dependiente del Ministerio de Energía y Minas, que es propio de energía nuclear, que a día de hoy regula todo lo que es el funcionamiento de todos aquellos equipos de carácter médico-industrial, de cualquier otro tipo que utilizan fuentes de isótopos radioactivos, y que en un momento determinado pues podría regular también la instalación de una planta termonuclear, ¿no? No veo una gran planta, no veo una planta de 1000 megavatios, no veo una planta quizá a medio plazo o a medio largo plazo sí se podría contemplar la posibilidad de instalar un reactor modular, ¿no? Hay una oportunidad que puede surgir relativa al gran crecimiento que está empezando a haber de centros de datos, ¿no? Todos esos centros de datos requieren energía. Nosotros somos un país en el que se han hecho unos esfuerzos muy grandes en la instalación de nuevas plantas de generación. Hemos hablado en otras ocasiones de las renovables. Hay una planta en proceso de construcción en Manzanillo de gas. O sea, quiero decir, se va mejorando la capacidad, se va incrementando la capacidad. Hay todavía retos pendientes relativos a la transmisión y a la distribución. Pero bueno, yo no es algo que descartaría a medio plazo o medio largo plazo, ¿no? Siempre estemos atentos siempre a cómo va a evolucionar la tecnología. Evidentemente fusión todavía nos quedan años para conseguirla. El día que la fusión se consiga,
tendremos energía prácticamente gratuita, porque el deuterio y el tritio se obtienen del agua del mar. O sea que aquel país que tenga acceso a agua del mar tiene combustible infinito para la fusión. Pero bueno, es algo que tecnológicamente todavía le queda tiempo, ¿no? Vamos a estar atentos a ver qué pasa con la evolución de los reactores modulares, porque la tendencia es a que irán cada vez más disminuyendo su tamaño. Tú sabes que hay barcos de guerra americanos que tienen reactores nucleares. Hay submarinos de guerra que tienen reactores nucleares y son reactores que tienen una carga de combustible que puede estar durante 10 o 15 años sin renovarse. O sea, que son prácticamente, bueno, pueden funcionar durante 15 o 20 años. O sea, que digamos que ahí ya tenemos un primer esbozo de lo que nos presentaban estos señores de Enronec, de oye, una máquina que funciona con energía nuclear y que además tiene energía infinita. Bueno, ya se está hablando de que los chinos están empezando a desarrollar baterías nucleares para pequeños dispositivos, es decir, para pequeñas cantidades de voltaje, pero que de esa forma pues pueden estar funcionando durante años también. Yo creo que en los próximos años la tecnología una vez más nos va a sorprender, va a ir por delante de nuestra imaginación, ¿no? Nadie pensaba hace 15 años que íbamos a poder estar hablando de que en un contenedor de 40 pies podríamos tener un reactor nuclear de 200 megavatios. Nadie lo pensaba y sin embargo, pues ahí están y están ya en fabricación y en funcionamiento, ¿no? Y lo que puede venir por ahí, lo que puede venir en el ámbito del diseño y en la evolución de esa tecnología, yo creo que puede ser muy interesante en los próximos años. Sin duda alguna. Yo pienso también que si algún día se fuese a contemplar la posibilidad de energía nuclear, una parte muy importante será la capacitación de quienes trabajen allí. Me parece que eso sería algo fundamental, tomando en cuenta lo que hemos comentado aquí acerca de accidentes del pasado, que ahora a través de diseño, como comentas, se ha reducido esa posibilidad de accidentes, pero el personal también sigue siendo una parte muy importante. Es una parte importantísima. Una de las profesiones o de las ocupaciones del mundo que más certificaciones y pruebas cada cierto tiempo requiere es la de operador nuclear. Los operadores nucleares no solo se forman desde un punto de vista teórico muy exhaustivo para la planta que van a operar, a ellos se les entrenan en salas de control. Se hace algo parecido a lo que se hace con los pilotos en los simuladores de vuelo. Hay salas de control que simulan perfectamente la sala de control de esa central. Hay una serie de, cuando ellos van a certificarse o van a renovar sus licencias de operador, hay una serie de inspectores que les someten a distintas pruebas incluso como pueden ser la de fallos de mayor o menor importancia en determinados sistemas o subsistemas de la planta, y ellos en ese momento tienen que reaccionar como si estuvieran delante del panel de control de la central de verdad. O sea, hay empresas específicas en Estados Unidos, en Europa, en Francia, en España, que se dedican a esas formaciones, y esas formaciones son de lo más exhaustivo que se puede necesitar, porque de hecho pues se está manejando una planta que tiene unas condiciones de seguridad que tienen que ser muy cuidadas, ¿no? Claro que sí. Tú sabes que parte de la mala concepción que pudiera tener el tema de energía nuclear viene porque cada cierto tiempo vemos en las noticias que hay la posibilidad de que se desate una guerra nuclear bajo ciertas circunstancias o condiciones. Ya esto es un tema donde intervienen elementos de geopolítica muchas veces y de conflictos internacionales, pero la gente tiende a confundir una cosa y la otra. O sea, estamos hablando de que quizás sea la misma base, estamos hablando de energía nuclear, pero una cosa es energía nuclear para consumo, para proveerle electricidad a una ciudad, por ejemplo, y otra cosa es lo que se utiliza para fines militares, que eso es lo que se vería en un caso así. Para que la gente tenga la idea más clara, ¿tú podrías hablar brevemente de esa situación que menciono? Sí, es un paralelismo que hacemos de manera errónea. Es como si dijésemos que
porque hay bombarderos y cazabombarderos y aviones de guerra, pues no podemos utilizar la aviación comercial, porque también son aviones, entonces se pueden utilizar para... O sea, el tipo de combustible, el tipo de elemento nuclear, la concentración y la configuración técnica de una bomba nuclear y de un reactor nuclear comercial no tienen absolutamente nada que ver. Es decir, no hay manera, cuando vemos los accidentes más graves que han existido, volvemos al accidente de Chernobyl, ahí lo que se produjo fue pues, la fusión, se fundió completamente el reactor, se produjo una fuga tremenda de radiactividad que afectó a una zona muy extensa, hubo muchas pérdidas de vidas, pero ahí no hubo nunca nada parecido a la explosión de Hiroshima. Eso es algo que la gente está en el imaginario colectivo, pero no tiene absolutamente nada que ver. El elemento nuclear que se utiliza para las aplicaciones militares es fundamentalmente el plutonio. En el caso de las centrales nucleares es el uranio. Además, la configuración de los sistemas de seguridad en una central nuclear están hechos para que la población neutrónica del reactor nunca se incremente de la manera que se incrementa en el caso de un artefacto termonuclear, militar, ¿no? O sea, eso es algo que contribuyó en cierta medida a la leyenda negra de esta tecnología, que se ha estado aprovechando durante muchos años por determinados colectivos radicales para mantener, digamos, el freno y la prohibición. Lo que pasa es que cuando ya han llegado las situaciones en las que ha habido una guerra en Rusia, el precio de la energía se ha incrementado, nos hemos dado cuenta que solo con las renovables no es posible mantener una demanda que además cada vez va creciendo más y que va a crecer más para determinados usos, pues ya todo el mundo ha tenido que rendirse a la evidencia, y hasta la propia Unión Europea, que una de las cosas que más le gusta hacer es regular, tuvo que decir, oiga, mire, vamos a considerarla energía limpia, ¿no? Energía limpia vamos a considerarla como un tándem asociado a las energías renovables. Así es. Y ya para finalizar, vamos a retomar el tema del Enron Egg. Vamos a hablar de la posibilidad de que algún día esto pueda ser una realidad. Ya has comentado que ciertamente se están dando los pasos hacia hasta este estadio, por así decirlo, pero quizás no sea tan pronto. Dame entonces tu opinión. Bueno, yo creo que faltan, para ver un artefacto así faltan años, Yo creo que veremos, antes de ver un artefacto así, que puede surgir, es decir, nadie pensaba que iba a haber unos coches eléctricos autónomos, nadie pensaba que iba a haber unos robots androides que hacen de todo y qué tal. O sea, quiero decir que puede aparecer, y puede aparecer ese concepto, y puede aparecer incluso un prototipo, ¿no? De ahí a que se generalice el uso, pues hombre, yo creo que puede pasar un tiempo todavía. Pero yo creo que el camino de la evolución de esos reactores modulares va por ahí. Y luego pues tenemos que ver en todo este tiempo también qué ocurre tecnológicamente con para mí el proceso estrella de la energía nuclear, que es la fusión. O sea, la fusión no genera residuo, la fusión no genera el problema de la reacción en cadena, la fusión, bueno, lo único que tenemos que conseguir es materiales que la soporten y que hagan que el balance energético final sea positivo. Si logramos eso en los próximos años, podremos tener una fuente de energía muy interesante y muy barata, sobre todo. Antes de que se me olvide, y para que el público esté claro, recordar que Enron Egg no existe. Y de hecho, como ya comenté cuando hablé del tema semanas atrás, Enron como compañía es una sátira. O sea, Enron tuvo una situación financiera grave hace unos años y prácticamente desapareció. Volvió a surgir una sátira en el año 2024, y esta sátira fue lo que sacó el Enron Egg. Digamos que lo positivo es que ha puesto el tema sobre la mesa, porque es un tema que viene zumbando por el tema precisamente de inteligencia artificial. O sea que no está de más hablar de esto y contemplar la posibilidad. Sí, ha sido un ejercicio de marketing muy interesante, muy ingenioso,
y que nos ha permitido pues, hablar y poner encima de la mesa qué puede pasar en los próximos años con la energía nuclear. Sin duda alguna, así es. Antonio, muchísimas gracias por participar aquí. Gracias a ti. Como siempre, muy interesante lo que has comentado y tus conocimientos sobre el tema quedan en evidencia, o sea que esta es información de calidad la que hemos brindado aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Con esto ya continuamos con el resto de Vía Tecnológica. Luego de esa interesante intervención de Antonio Gómez Zamora, vamos a pasar al ritmo tecnológico local a ver lo que se estuvo presentando en la Cámara TIC de Santo Domingo. Hola, mi nombre es Eder Herrera, nuevo presidente de la Cámara TIC en el periodo 2025-2026. Hoy estamos presentando la nueva directiva que va a estar trabajando de cara a las mejoras de tecnología en nuestro país en estos 2 años. Dentro de las actividades que vamos a realizar se encuentran ayudar al empresariado dominicano a poder escoger tecnologías que sirvan para el desarrollo de sus empresas y luego del país. Luego, aportar con educación a las personas ya a nivel nacional de cómo se deben usar las tecnologías. Y por último, trabajar integrando la comunidad de profesionales junto con la comunidad de empresas para que pueda haber sinergia y podamos ayudar a avanzar. La Cámara TIC es una institución sin fines de lucros, se encarga, agrupa todos los profesionales, tanto profesionales individuales como empresas del área de tecnología, y nuestro enfoque es servir como un ente consultivo, tanto a gobierno como el empresariado, de las tendencias tecnológicas, de ver sus necesidades. Luego también vemos las necesidades que puedan tener de cara a la adopción de tecnología y su implementación. Es una entidad que es parte de la Federación de Cámaras de Comercio y también tenemos algunos acuerdos con otras instituciones nacionales e internacionales en fin del desarrollo tecnológico en el país. Hemos llegado a la parte final de este episodio de Vía Tecnológica. Y ya ustedes vieron que fue un programa bastante interesante, pero sobre todo diferente, porque el tema de energía nuclear nunca se había tratado aquí y ciertamente, si lo analizamos bien, es un tema bastante fascinante y que todos debemos de conocer porque hay indicios de que esto va a ser parte importante en el futuro no tan lejano. Ya con esto les voy a dejar con el resto de la programación de BTV Canal 32 y aprovecho para recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales y ahí nos pueden hacer cualquier comentario o cualquier pregunta que a ustedes les pueda surgir. Con esto ya me despido, así que quédense ahí y nos vemos la semana próxima.